Bueno, bienvenidos a todos a la primera clase del segmento de clases magistrales de Estudiantes por la Libertad de Argentina. Mi nombre es Juan Ignacio Ceballos y en el día de hoy nos encontramos acompañados del doctor Óscar Rodríguez Carreiro, miembro del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos y profesor en el Máster de Economía de la Escuela Austríaca, dirigido por el profesor Huerta de Soto. Antes de comenzar la charla, quisiera invitarlos a seguir nuestras redes de Facebook, Instagram y Twitter como @eslibertadarg. Además, quisiera dejar una breve indicación de que si alguno de ustedes tiene preguntas respecto a las charlas venideras, puede hacérmelas tranquilamente a mí al mail privado, que es jceballos@eslibertad.org. Sin más que agregar, los dejo con el doctor Carrero. Hola, buenas tardes a todos. Les voy a hablar un poco de la Escuela Austríaca de Economía, así a darles unas breves indicaciones de aspectos destacados del pensamiento de esta escuela económica. Así que les voy a hablar un poco de las principales aportaciones que se puede decir que la Escuela Austríaca de Economía ha realizado al pensamiento económico. Y voy a hablar también un poco de las diferencias en el pensamiento filosófico entre ciertas ramas dentro de la propia Escuela Austríaca de Economía. Y finalmente, ya dentro de un aspecto de filosofía política liberal o libertaria, a hablar de los distintos enfoques o las distintas filosofías políticas que generalmente se asocian o han estado asociadas con autores de la Escuela Austríaca de Economía. Y para empezar, la Escuela Austríaca tiene ese nombre porque apareció a finales del siglo XIX en Austria, ya que su fundador, Karl Menger, era austríaco, y ese es el hecho de que se denomina así. De hecho, la denominación era en principio un insulto dirigido por los alemanes de la escuela historicista, intentando denominarla de esa manera austríaca como si fuera algo pueblerino o poco cosmopolita. Pero los austríacos lo aceptaron con orgullo y ese quedó como el nombre de la escuela, y en la actualidad todavía se mantiene, aunque hay otras denominaciones como puede ser, por ejemplo, la de escuela libertaria o austro-libertaria. De la Escuela Austríaca de Economía es una escuela porque tiene un corpus de conocimiento que se va transmitiendo y que va aumentando a lo largo de los años y que va generándose a través del desarrollo y pasando en la formación de maestro a alumno. Eso es lo que hace que sea una verdadera escuela. Es decir, que hay un corpus de conocimiento que se va acrecentando con el paso de los tiempos y que muestra una coherencia con sus principios básicos. Y dentro de esta escuela, de este corpus de conocimiento, se fundamenta obviamente en los autores que lo crean. Y de entre estos vamos a destacar a algunos de los más importantes miembros de la Escuela Austríaca de Economía. El primero de ellos, el fundador, que fue Karl Menger, y el libro que es cuya publicación se puede considerar el elemento fundador de la Escuela Austríaca, es el de Principios de Economía, que fue publicado en 1871. Menger tuvo como alumno a otros dos economistas muy destacados que formaron la segunda generación, que fueron von Bader y Biescher, pero Biescher después estuvo afectado más por la idea del equilibrio general de Walras y puede que represente un aspecto heterodoxo de la escuela austríaca. Mientras que von Baber representa una parte central en el desarrollo de dicha escuela. Y von Baber tiene dos libros que son fundamentales, como Capital e Interés, que fue publicado en 1884, y la Teoría Positiva del Capital. De los siguientes autores, el más destacado y quizá el más importante de todos los autores de la escuela austríaca es Ludwig von Mises, y sus obras más importantes serían Socialismo, que se publicó en 1922, La acción humana, publicada en 1949, y también podríamos destacar Teoría e Historia, donde hace su fundamentación metodológica de la praxeología.
Otro autor que es muy conocido y destacado es Friedrich Hayek. Los libros que se pueden destacar de él son Prices and Production y Camino de Servidumbre, que es quizá uno de los libros que más contribuyen a atraer a gente al campo del liberalismo o del libertarianismo. Y también es de destacar Murray Rothbard, que ya representa el paso de la escuela austríaca a Estados Unidos, que es ahora en la actualidad quizá uno de los países donde tiene un mayor desarrollo. Y de los libros que Rothbard escribió, de los que se pueden destacar especialmente, son Man, Economy and State, publicado en 1962, y Power and Market, publicado en 1970. El principal discípulo de Rothbard es Hans Hermann Hoppe, con el que ya entramos en autores de la actualidad, o que están vivos en la actualidad, claro. Y este autor tiene unos libros muy importantes, como son La economía y la ética de la propiedad privada, y también Democracia, el Dios que falló. Y otro autor actual muy destacado es el español Jesús Huerta de Soto, que es el principal representante de la escuela austríaca en España y que tiene dos libros muy importantes como Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, y Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos. Bien, después de hacer esta breve presentación así de figuras destacadas de la escuela austríaca, les voy a hablar un poco de cuáles son las principales aportaciones que la escuela austríaca hizo a la ciencia económica. Pido por favor que silencien los micrófonos, así evitamos interferencias. Bueno, a ver si, como les decía, las principales aportaciones de la escuela austríaca en el campo de la economía, y para eso hay que entender dos de los principios metodológicos clave que sustentan el método o que sustentan la manera de entender la economía por parte de los miembros de esta escuela. Y estos dos principios son, en primer lugar, el individualismo metodológico y, en segundo lugar, el subjetivismo. El individualismo metodológico lo que afirma es que el análisis de la acción humana tiene que tener en cuenta que únicamente los individuos actúan, que la acción solo tiene lugar a través de los individuos, no los colectivos o los grupos. Y el individualismo metodológico nos permite entender el subjetivismo, nos permite entender que el carácter subjetivo que tienen fenómenos económicos, como por ejemplo el valor o la utilidad. ¿Y por qué tienen este carácter subjetivo? ¿Cómo nos permiten entender este carácter subjetivo? Bueno, el hecho es que el ser humano, cada ser humano, cuando actúa, lo que intenta es alcanzar ciertas metas que considera que son importantes. Y el concepto de valor a lo que se refiere es a la apreciación subjetiva que el actor concede a la meta que desea alcanzar. Eso es lo que significa el valor y es lo que significa también el valor económico. Así que es una escuela que se fundamenta en un concepto subjetivo del valor económico. Y para alcanzar esas metas a las que el actor concede valor, necesita emplear medios. Esos medios, como le permiten alcanzar esas metas que tienen valor, se considera que tienen utilidad. Es decir, la utilidad sería la apreciación subjetiva que el actor concede a los medios por la capacidad que tienen para ayudarle a alcanzar las metas que valora. Así que valor y utilidad serían como dos caras de una misma moneda. Es decir, el valor subjetivo que el actor concede a las metas que busca alcanzar, se proyecta sobre los medios que utiliza para intentar alcanzarlas. Pensábamos ir del abogado a Zumba y al final no íbamos a ir a ninguna de las dos. De esto. Así que nos dijo, por suerte habló con el abogado Mariano. Y esta semana... De estos principios metodológicos y de
Ahí me parece que ya la silencié. Sí, ya estamos. ¿Ya está ahora? Creo que estaba así. Ya puede, Vale. ya puede. Muy bien. Pues como les decía, de estos principios metodológicos, del individualismo metodológico, del subjetivismo, que nos permiten entender el valor y la utilidad, es cómo se crea o cómo se construye todo el edificio teórico de la Escuela Austríaca de Economía. Y de los hallazgos o de las creaciones o descubrimientos teóricos que esta escuela realizó, les voy a mencionar algunos muy importantes, como son, por ejemplo, la ley de la utilidad marginal decreciente, que afirma que cuanto mayor es la oferta de un bien, menor va a ser la utilidad marginal de cada unidad de ese bien. Y al contrario, cuanto menor es la oferta de un bien, mayor va a ser la utilidad de cada unidad. Esta ley se debe su descubrimiento a Menger, en ese libro publicado en 1871, y forma parte de la llamada revolución marginalista de la economía, en la que Menger descubrió este principio de la utilidad marginal junto con otros autores como Jevons y Walras. Pero lo hizo a través de este análisis subjetivista y de individualismo metodológico y no un análisis matemático como realizaron los otros autores. Y el análisis marginal, este análisis de la utilidad marginal, que es el hecho de que cada unidad de un suministro va a estar valorada por el cumplimiento o la utilidad más baja dentro de la escala de valores a la que puede dar fin, fue lo que permitió superar la conocida paradoja del valor de los economistas clásicos, como Adam Smith y David Ricardo, que no podían explicarse por qué el platino o los diamantes, por ejemplo, valían más que el agua, cuando era evidente que el agua era más importante para la vida. Pero gracias a la ley de la utilidad marginal, se sabe que como el suministro de agua es mucho mayor que el suministro de platino, es decir, hay agua en mucha mayor abundancia de la que hay platino, la utilidad marginal de cada unidad relevante de agua va a ser mucho menor que la utilidad de cada unidad de platino. Y eso es lo que explica que tenga ese mayor valor. El análisis marginal también se aplica al análisis de la producción económica a través del concepto de la productividad marginal. La productividad marginal que consiste en la contribución expresada en términos monetarios de una unidad, de un factor de producción al proceso de producción. Y esta va a depender de la cantidad física que se puede imputar a una unidad de un factor de producción multiplicada por el precio que tenga el producto. Es decir, que ese precio multiplicado por aquella cantidad física de producto que podemos decir que es responsabilidad de una unidad de un factor de producción, va a ser la que represente su productividad marginal. Otra ley importante que forma otro de los aspectos clave del conocimiento teórico de la economía austríaca es la ley de la preferencia temporal, que dice que el ser humano prefiere los bienes presentes a los bienes futuros. Y por bienes presentes se refiere a bienes que existen en el momento presente, que están disponibles para su uso ahora mismo, y por bienes futuros se entiende la expectativa de bienes en algún momento del futuro, es decir, que estarán disponibles para su uso en algún momento del futuro, pero que todavía no están disponibles. Como se valoran más los bienes presentes, los que se pueden usar de ahora, que los bienes futuros, esos bienes futuros van a tener un descuento en relación con los bienes presentes. Y ese descuento, que está determinado por la preferencia temporal, va a determinar el tipo puro de interés que existe en una sociedad y se va a equiparar con dicha preferencia temporal. Y el hecho es que cuanto mayor sea la preferencia temporal, mayor va a ser el descuento de los bienes futuros y mayor será el valor que se ponga en el consumo presente. Mientras que cuanto menor sea el tipo de interés, menor será el descuento de esos bienes futuros y habrá una mayor disposición a restringir el consumo en el presente, es decir, a ahorrar,
para, o con el objetivo de consumir más en el futuro. Porque ahora esa valoración relativa, esa distinta valoración entre los bienes presentes y los bienes futuros es relativamente menor que la que existía antes. Con estos principios se puede empezar a entender también uno de los elementos fundamentales de la teoría austríaca, que es la teoría de la estructura de capital, que es la que permite entender el proceso de crecimiento económico. Y esto viene también de Karl Menger, con su distinción de bienes de primer orden y bienes de segundo orden. Bienes de primer orden serían aquellos que satisfacen directamente las necesidades, es decir, bienes de consumo. Y bienes de segundo orden o de órdenes más altos son bienes que no sirven para satisfacer necesidades de manera directa, pero que sí se pueden poner en una cadena causal para la producción de bienes de primer orden. Y de esta manera, la estructura de producción, que representa el conjunto de una economía, se puede imaginar como una cadena causal indirecta para la producción de bienes de primer orden, para la producción de bienes de consumo. En ese sentido, von Haber, que en sus obras fue muy importante porque demostró la mayor productividad de los procesos de producción más largos. Es decir, que al aumentar esa cadena causal, al poner bienes de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, es decir, al aumentar esa estructura de producción, los procesos de producción son más largos, requieren un mayor sacrificio de tiempo, pero eso se compensa porque son más productivos. El ejemplo clásico que ponía von Haber era el de Robinson Crusoe, que tenía que ahorrar moras para poder construir una herramienta que le permitiera recoger más moras. Y de esa forma, con la construcción de esa herramienta, de ese bien de capital, era capaz de aumentar su producción en el futuro. Y eso, lo importante es que lo que nos dice es que el ahorro y la inversión van a conducir al aumento del número de etapas productivas y eso va a hacer que los procesos productivos sean más largos, pero también van a hacer que cuando esos procesos productivos finalicen tengan una mayor productividad. Y ese ahorro que es imprescindible para esa inversión y alargamiento de la estructura de producción va a estar determinado por la preferencia temporal que exista en una economía o en una sociedad. El elemento también que es importante dentro de la idea de lo de la estructura de producción es el cálculo económico. Porque el cálculo económico, es decir, el cálculo monetario que se realiza gracias a los precios, es la herramienta la herramienta principal a través de la cual los empresarios organizan la estructura de producción. En una economía monetaria compleja, todos los procesos de producción están controlados intelectualmente por esa contabilidad de capitales. Y los precios para eso son imprescindibles. Los precios de los bienes de consumo, que están determinados por la oferta, la demanda de los consumidores, ese precio de los bienes de consumo se imputa a los precios de los factores de producción, es decir, la productividad marginal. Y a la luz de los precios que tienen los bienes de consumo o los esperados precios que tengan los bienes de consumo que anticipan los empresarios van a pujar entre ellos por hacerse con los servicios de los factores de producción. Y en esa puja van a elevar el precio o va a existir la tendencia a que se eleve el precio de los factores de producción hasta su productividad marginal, es decir, hasta su contribución al proceso productivo de bienes de consumo. Y eso lleva a que se valoren exactamente de acuerdo con su contribución al proceso productivo. Y ese hecho es lo que permite realizar un cálculo preciso del coste y beneficio. Es decir, un empresario, gracias a la existencia del cálculo económico, puede calcular qué factores de producción es mejor o puede utilizar mejor o es mejor que emplee para un determinado proceso de producción, gracias a que puede anticipar los beneficios esperados, los precios que cree que van a pagar los consumidores y comprobar los costes que va a tener con un arreglo u otro
de factores de producción para realizar ese proceso productivo. Si realiza bien su anticipación de los precios que cree que los consumidores van a pagar, el empresario va a obtener beneficios. Y esos beneficios son una demostración de que esa actividad productiva fue un éxito y que socialmente que es algo beneficioso. Y va a provocar que los otros empresarios lo imiten y que dirijan los recursos hacia ese sector productivo, que dirijan los recursos en la dirección adecuada. Pues bien, otro de los elementos importantes teóricos de la escuela austríaca es que este hecho del cálculo económico es lo que explica la inviabilidad del socialismo. En el socialismo, el comunismo, como no hay mercado de factores de producción, porque los factores de producción están nacionalizados o son propiedad estatal, entonces no hay transacciones económicas de factores de producción y por lo tanto no se crean precios de mercado de los factores de producción. Y si no hay precios de mercado de los factores de producción, no se puede realizar el cálculo económico de coste y beneficio. Y por lo tanto no se puede hacer una asignación y una gestión racional de los recursos. Y va a conducir al mal gasto y va a conducir a todo tipo de ineficiencias y va a impedir que el sistema pueda perdurar. Eso fue uno de los descubrimientos, de las contribuciones más importantes de Ludwig von Mises. Otro de los elementos importantes es la teoría austríaca del ciclo económico, y que es la que explica por qué se producen los fenómenos cíclicos de boom y bust, de expansión y depresión. Y esta teoría se construye a partir de la teoría austríaca del capital, pero tiene en cuenta la intervención de los estados en el ámbito monetario, porque va a ser la manipulación de la oferta monetaria actualmente a través principalmente de los bancos centrales y también de la reserva de banca fraccionaria, la que va a producir una bajada artificial de los tipos de interés. Y esa bajada artificial de los tipos de interés va a enviar señales equívocas a los empresarios que van a creer que se restringió el consumo y que ahora hay más recursos, que aumentó el ahorro y que ahora hay más recursos que se pueden emplear para alargar la estructura de producción, para crear etapas que generalmente están más alejadas de las etapas de bienes de consumo final. Y el hecho es que eso no es cierto, eso sucede de manera artificial por esa manipulación de la oferta monetaria, pero no hubo un aumento del ahorro real, ni hubo una reducción del consumo. Por lo tanto, tarde o temprano, todas esas actividades que en realidad constituyen malas inversiones van a tener que ser abandonadas, van a tener que cerrarse, las empresas que estén dedicadas a eso van a tener que quebrar. Y va a tener que volverse a una reestructuración que sea verdaderamente sostenible y que esté sostenible, que se sostenga en un verdadero ahorro. En relación con esto también hay que hablar del efecto Cantillon, que es un elemento que destacan mucho siempre en la escuela austríaca, que es el hecho de que la inflación de precios provocada por el aumento de la oferta monetaria no afecta a todos los precios de la misma forma, sino que se traslada como una mancha de aceite, es decir, que aquellos que primero reciben el nuevo dinero creado por los bancos centrales o por los bancos a través de reserva fraccionaria, se van a ver beneficiados porque tienen esos nuevos recursos, pero los precios siguen siendo los mismos. En cambio, cuando ellos gasten ese dinero, van a provocar un aumento de precios relativos. Y aquellos que reciban el dinero también van a salir los segundos, van a salir beneficiados, van a gastar el dinero a su vez y van a provocar así un aumento de precios. De tal forma que aquellos a los que reciben el dinero de último o que no reciben dinero en absoluto, con lo que se van a encontrar es que tienen unos determinados recursos, los mismos que tenían antes, pero que hubo un aumento de los precios. Así que eso lo que provoca en realidad es una transferencia de riqueza. Es una transferencia de riqueza desde aquellos que no reciben el dinero hacia aquellos que reciben el dinero, el nuevo dinero creado, que lo reciben en primer lugar.
Otro elemento importante que destacan siempre la escuela austríaca es la importancia, y que lo diferencia de cualquier otra escuela de la economía, es la importancia que concede a la empresarialidad, al empresario, tanto como organizador de la producción, como agente que afronta la incertidumbre, o como otros tipos de concepciones que tienen otros autores. Pero el hecho es que esa atención prestada al empresario es algo muy significativo y distintivo de la escuela austríaca. Y eso en cuanto a elementos así, explicados rápidamente, de los de la economía, de la ciencia económica, pero vamos a pasar ahora a hablar del pensamiento filosófico, de ciertos elementos epistemológicos o filosóficos dentro de la escuela austríaca. Y en este caso hay ciertas discrepancias o ciertas ramas dentro de la propia escuela austríaca. Podríamos decir que de manera filosófica y epistemológica, en la manera en cómo se concibe la ciencia económica y la metodología que tiene que emplear la economía, podemos distinguir una rama praxeológica, que estaría representada fundamentalmente por Ludwig von Mises, una rama que sería de orden espontáneo y el principal representante sería Hayek, y una rama de subjetivismo radical, y uno de sus principales representantes sería Ludwig Lachmann. En la rama praxeológica de Mises, praxeología significa la ciencia de la acción, y es una ciencia a priori que se fundamenta en el axioma de la acción. El axioma de la acción que dice simplemente que el hombre actúa. Y a través de la lógica deductiva se descubren todos los contenidos que están implicados en dicho axioma y se crean teoremas económicos. Así que es una ciencia a priorística y que emplea la lógica deductiva. Y luego esa ciencia se utiliza, esas explicaciones, para aplicarlas a la realidad para poder explicar la realidad. Pero esa teoría, esas conclusiones a las que se lleguen a través de este razonamiento lógico-deductivo, no van a ser dependientes, su grado de verdad o no va a ser dependiente de la contrastación con datos empíricos. Porque la contrastación con datos empíricos, lo que dice Ludwig von Mises, es que no sirve para la creación de teorías, sino que tiene que ser a través de ese proceso de lógica deductiva. Y él distingue entre teoría e historia. La teoría funciona de esta manera que les expliqué y después se aplica a la historia, que sería el campo en donde están los fenómenos empíricos. Y es la aplicación de la teoría a los aspectos particulares de tiempo y espacio, de lugar, en un momento concreto, la que nos permite entender esos fenómenos concretos. Por el contrario, Hayek tenía otra visión distinta. Hayek hablaba más del orden espontáneo. Es una visión que deriva de Menger, pero que digamos que Hayek exagera o que lleva un paso más allá. Menger hablaba de órdenes espontáneos, pero creía igualmente en acción racional planificadora por parte del individuo, mientras que Hayek enfatizaba más un orden espontáneo en general que no estaba diseñado. Y en algunas ocasiones parece incluso que ni siquiera los individuos eran conscientes de cuáles eran sus propios objetivos. Para Hayek, la ciencia económica no puede ser a priorística. Lo que él llamaba la lógica de la acción individual sí es a priorística, que sería algo similar, aunque no es, su definición no es exactamente similar a lo que Mises llamaba praxeología, pero era lo que él entendía por praxeología, le llamaba la lógica de la acción individual. Y para él la lógica de la acción individual sí es a priori, pero cuando hay que tener en cuenta las interacciones entre distintos individuos, ahí ya no llega solo la lógica de la acción individual. Y ese es un campo para Hayek que es empírico. Y ese es el campo de la economía de mercado. Entonces, para Hayek, el campo de estudio de la economía y de la economía de mercado era un campo que tenía que ser una ciencia empírica.
También tenía una visión distinta del cálculo económico, del problema del cálculo económico. En lugar de enfatizar lo de la necesidad de los precios para realizar el cálculo de coste y beneficio, él de lo que hablaba era de que había conocimiento disperso en la sociedad y que el mercado era un mecanismo que permitía la generación y difusión y recopilación de ese conocimiento disperso y tácito que existía en toda la sociedad. Y veía el mercado como un mecanismo que permitía aprender a través de procesos de prueba y error, a través de la generación de este tipo de conocimiento tácito. Finalmente, Lachmann, que tenía se puede decir, su escuela, que sería más así, su visión epistemológica, sería de subjetivismo radical. Y para él era todavía más importante, era fundamental el conocimiento que tienen los agentes en una economía. Pero para él, al contrario que para Hayek, lo importante era lo de la incertidumbre de las expectativas. Como existía incertidumbre sobre el futuro y sobre las expectativas, él creía que no podía producirse un proceso de coordinación que tendiera al equilibrio, como decía Hayek, sino que el mercado ya no era un mecanismo que permitía esos procesos equilibrantes a través de prueba y error, sino que era un proceso caléidico que bruscamente provocaba el paso de una configuración compleja de la sociedad a otra configuración compleja. Y él hablaba de la aplicación del Verstehen, concepto desarrollado por Max Weber, que era de la interpretación o comprensión, pero no solo al campo de la historia, como decía Mises, sino también al campo de la teoría. Así que, paradójicamente, Lachmann volvió o se convirtió en una especie de historicista, cuando precisamente la escuela austríaca, en sus orígenes, se había establecido como oposición a la escuela historicista alemana. Y finalmente, en cuanto al pensamiento político de la escuela austríaca, bueno, estrictamente hablando, no hay pensamiento político de la escuela austríaca de economía porque es una escuela de economía y la economía es una ciencia de valores. Pero en cuanto al aspecto normativo, es cierto que de los conocimientos que permite establecer la economía, es normal que surjan unas valoraciones de cómo debería ser o cómo debería organizarse la sociedad, en este caso políticamente. Y generalmente los miembros de la escuela austríaca están situados en una serie de campos concretos. El primero de ellos sería el de la filosofía política del liberalismo clásico, y un ejemplo sería, por ejemplo, Mises. Y Mises creía así en la democracia y en la necesidad de la existencia del Estado, pero creía que el Estado tenía que dedicarse única y exclusivamente a las funciones de ejército y de policía. Y creía en la democracia no en sí misma ni porque fuera un sistema bueno per se, sino que porque era un sistema que permitía la transición de poder sin necesidad de que hubiera conflictos violentos o revoluciones. Eso era lo único por lo que lo favorecía. Pero, obviamente, defendía un papel muy limitado del Estado. Hayek, que también se puede considerar como un liberal clásico, tenía un enfoque parecido, pero era un poco más intervencionista. Defendía también ciertas políticas sociales y ciertas políticas públicas. Otra filosofía política que se relaciona con la escuela austríaca es la del minarquismo, que es más o menos, se puede decir, como una elaboración del liberalismo clásico, que lo que quiere es un Estado mínimo, aunque existe cierta dificultad para definir qué es exactamente un Estado mínimo o cómo de mínimo tiene que ser un Estado. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de un autor como Timur Makan, que es de la escuela de Ayn Rand. Tiene una filosofía moral objetiva que cree que hay un egoísmo racional que puede encontrar unos valores morales objetivos y que esos permiten el florecimiento de la persona, pero que cree que el Estado tiene que existir porque comparte el miedo hobbesiano y cree que el mercado no puede existir de manera previa a la aparición de una entidad que tenga el monopolio de la fuerza que garantice que se vayan a respetar los contratos.
Finalmente, otra de las filosofías políticas relacionadas con la escuela austríaca es la del anarcocapitalismo, cuyo principal representante sería Murray Rothbard. Y Rothbard hace un análisis naturalista, cree que el ser humano tiene una naturaleza, que esa naturaleza consiste en la esencia racional o el carácter racional de los hombres, de los seres humanos, y dado que tienen los hombres esa capacidad para uso de la razón, ese uso de la razón que se tiene que manifestar también en el florecimiento, en la supervivencia y en la mejora de las personas, lo que se ve enfrentado al hecho de la escasez de medios, y frente a la escasez de medios lo que ocurre es que parte del principio de autopropiedad, es decir, el hecho de que para poder sobrevivir una persona tiene que ser capaz de utilizar medios, y los principales medios que utiliza, el primer medio es su propio cuerpo, es decir, que una persona va a ser propietaria de su propio cuerpo. Y luego utiliza el principio de apropiación o de homesteading, es decir, que aquella persona que mezcla su trabajo con una tierra previamente no trabajada por nadie se convierte en propietario de esa tierra, y entonces tiene derecho después a utilizarla como quiera o a transferirla a través de una venta o de una donación si quiere. Y para Rothbard el Estado es una institución que a través del uso de la violencia agrede contra la naturaleza humana y contra los principios de la autopropiedad y de la apropiación original. Y por lo tanto es una institución lesiva, perjudicial e ilegítima, y aboga por su erradicación y por su sustitución por agencias de protección privadas que estén en competencia del libre mercado. Y así lo vamos a dejar aquí con estas breves indicaciones de los aspectos de economía y de algunos apuntes de epistemología y de filosofía política, y si tienen alguna pregunta estaré encantado de responderles. Perfecto, muchas gracias, doctor. Yo primeramente quería hacerle una pequeña pregunta que la tenía anotada por acá. ¿Cree usted que la escuela austríaca cuenta con alguna deficiencia teórico-práctica? Y de ser el caso, ¿cuál? Pues la principal deficiencia teórica que yo le encuentro es el hecho de que la praxeología hasta ahora solo fue aplicada, o principalmente fue aplicada, al campo de la economía. Mises creía en el dualismo metodológico, es decir, en el hecho de que hay dos tipos de ciencias, básicamente, las ciencias naturales y las ciencias de la acción humana, que tienen métodos distintos, y dentro de las ciencias de la acción humana creía que había aquellas ciencias que eran teóricas y que se podían agrupar en la praxeología, y aquellas ciencias que eran históricas. Y creía que el método de la praxeología era aplicable a cualquiera de esos campos teóricos, no únicamente el de la economía. Y es uno de aspectos que muchos autores mencionan y que parece que se va a dar, pero que nunca se acaba de dar, que es el de la aplicación de la praxeología al análisis de otros campos teóricos, especialmente el de la ciencia política. El análisis del desarrollo del Estado, por ejemplo, del desarrollo de la depredación, a través de las herramientas del análisis praxeológico. Y esa es quizá una laguna teórica que debería rellenarse en el futuro. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no, hago yo una más y después cortamos. Sí, creo que Hayek mató la escuela austríaca. Hombre, no exactamente que Hayek mató a la escuela austríaca, porque la escuela austríaca está muy viva. Creo que yo personalmente, de las tres escuelas así filosóficas que les dije, la praxeológica, la del orden espontáneo y la de subjetivismo radical, yo soy, o me considero, o creo que la correcta es la praxeológica. Y si tuviera que establecer así una línea
de autores a la que sigo sería la de Menger, von Baber, Mises, Rothbard y Hoppe. Y también Huerta de Soto. Y Hayek creo que es un autor muy importante. De hecho, como les dije, Camino de Servidumbre es probablemente el libro que haya atraído a más gente hacia ideas de la libertad. Y tiene obras que creo que son inmensas, como Precios y Producción, pero también es cierto que no comparto su enfoque epistemológico ni metodológico, que creo que es un error el modo en cómo enfocaba la economía, y tampoco comparto su filosofía política porque en general, en ciertas ocasiones, me parece un poco intervencionista. ¿Alguna pregunta más? ¿Cuál sería la mejor opción para comenzar a leer sobre la escuela austríaca? Pues el propio Camino de Servidumbre de Hayek es una buena opción, y si no, otra opción bastante apropiada sería un libro de Henry Hazlitt que se llama La economía en una lección, que es un libro relativamente sencillo, pero preciso y con contenido teórico, y que es una buena introducción para alguien que quiere iniciarse en este tema. Ahí hay una pregunta en el chat que es: ¿cuáles eran las políticas intervencionistas que proponía Hayek? Bueno, Hayek creía que las personas moralmente estaban obligadas a prestar ayuda a aquellos que estuvieran necesitados, y que entonces que el Estado tenía cierta legitimación para realizar eso. Que ciertas políticas sociales de ayuda a desamparados o así que eran necesarias. Y también defendía ciertas medidas de políticas públicas. Y en ese sentido era intervencionista. Obviamente, claro, estamos hablando de un grado de intervencionismo que es ridículo en comparación con lo que está fuera de la escuela austríaca. Pero obviamente, comparado con un autor como Rothbard, pues va a resultar un poco más intervencionista. Pero, como les digo, es un grado de intervencionismo muy pequeño el que defiende. Perfecto. Yo voy a hacer una última pregunta y así cerramos ya con la clase. Y esto creo que se lo voy a ir preguntando a todas las personas que vayan haciendo esta exposición en el segmento. ¿Usted consideraría al minarquismo dentro de la rama libertaria, teniendo en cuenta también que el libertarismo deviene en sí del anarquismo más clásico, más proudhoniano, de Kropotkin, de Malatesta? ¿Usted lo consideraría al minarquismo como dentro de la rama libertaria? Y por libertario se refiere así en relación del anarquismo, ¿no? Porque el problema ahora con los términos es que con libertario está sucediendo un poco como con liberal, que se difuminan los términos y ya parece que se pierde la precisión y que cualquier cosa es liberal o que cualquier cosa es libertaria. Por libertario, si se refiere en el sentido de esa idea de un orden social que no esté dominado por una institución que tenga monopolio de la fuerza jerárquica, en cierto sentido sí, porque lo que propone es y en cierto sentido no, porque por una parte lo que propone es a una institución, o defiende la existencia de una institución que tiene el monopolio de la fuerza. Lo que pasa es que quiere una institución que sea así pequeñita, que se tiene el monopolio de la fuerza, sí. Yo lo que creo es que sí se puede enmarcar dentro de esa tradición libertaria, pero creo que es una posición contradictoria. Y creo que es además también una posición ingenua, porque es pretender criar a un dragón y querer que se comporte como una iguana. Perfecto, muchas gracias.
muy claro con su exposición, y ya para finalizar, los invito a todos nuevamente a seguirnos en nuestras redes sociales como @eslibertadarg, y les recuerdo que en esta exposición fue grabada y será subida entre mañana y pasado a nuestro canal de YouTube, que es Libertad Argentina. Así que muchas gracias al doctor Carrero y muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias a todos ustedes. Hasta luego.